Claro, esto lo sabe todo el mundo, y no es un secreto para nadie. La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, no ha tenido reparo en desmontar por completo al gobierno de Sánchez, llamándolo, entre otras cosas, trilero, pirata y gandul. Y si alguien pensaba que las críticas solo venían desde la oposición más dura, la realidad es que ni siquiera sus propios socios, que son esenciales para mantener su gobierno en pie, creen que su administración tenga algún tipo de coherencia. Menuda pandilla de amigos. En serio, ¿cómo se pueden hacer acuerdos de largo plazo con partidos que solo buscan arrastrar a España hacia sus propios intereses egoístas y particulares, sin ningún tipo de visión de país? Cada vez que Sánchez firma un pacto con algún grupo político, lo hace con la promesa de que su prioridad es el bien común, pero en realidad lo único que hace es un acuerdo de sálvese quien pueda, donde los intereses partidistas de cada uno priman sobre cualquier posible avance para la nación. Lo que tenemos, Pedro, es un presidente atrapado por sus propias alianzas, que se ha vendido al interés de unos pocos, esos mismos que no tienen ni un ápice de solidaridad por el bienestar colectivo de los españoles. Lo más alarmante de todo esto es la forma en la que el presidente ha aceptado esa situación, como si fuera lo más normal del mundo. No parece importarle que su mandato esté marcado por la constante cesión a los intereses de fuerzas políticas que, en muchos casos, ni siquiera son afines a sus propias promesas de campaña. Sánchez se muestra como un hombre dispuesto a llegar a cualquier acuerdo con tal de seguir en el poder, sin importar a qué precio. Y eso es lo que realmente enfurece a los ciudadanos. Un presidente que no tiene el coraje de liderar con firmeza, que prefiere hacer concesiones y alianzas poco coherentes antes que tomar decisiones valientes y necesarias para el futuro de la nación. En lugar de gobernar para todos los españoles, Pedro Sánchez se ha convertido en un muñeco de trapo en manos de aquellos partidos que le mantienen a flote, aunque no tenga ni la mínima intención de contribuir a una España próspera y estable. Vamos a ponerlo claro, Pedro Sánchez, tus pactos no son más que una bola de nieve de intereses mutuos que, lejos de resolver los problemas urgentes que atraviesa el pueblo español, lo único que hacen es bloquear cualquier tipo de avance hacia una España mejor. En lugar de crear políticas que fomenten el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social, Sánchez parece empeñado en sostener un castillo de naipes, donde los intereses particulares de unos pocos, entre ellos sus propios socios de gobierno, son los que priman sobre el interés general. Es como si, al final, la política se hubiera convertido en un juego de poder personal y de intereses a corto plazo, en lugar de un compromiso con la mejora de la vida de los españoles. Y mientras todo esto sucede, no hay más que asomarse a lo que ocurre en el resto de Europa para ver cómo España se arrastra a un ritmo mucho más lento que otros países que están avanzando a toda velocidad. Mientras los gobiernos de otras naciones están tomando medidas para reformar sus economías, impulsar la innovación y crear un futuro más prometedor para sus ciudadanos, Pedro Sánchez sigue atrapado en un ciclo interminable de promesas incumplidas y pactos imposibles. Si alguna vez te atreves a salir de tu burbuja, Pedro, verás que la realidad no es tan brillante como nos quieres hacer creer. En lugar de mirar hacia el futuro con optimismo, deberías enfrentarte a la dura realidad que nos afecta a todos. La economía no crece al ritmo que se esperaba, el desempleo sigue siendo alto y la juventud sigue buscando oportunidades fuera del país. Pero a Sánchez no parece importarle, ya que lo que realmente le interesa es sostener su poder a toda costa, sin importar a quién tenga que traicionar o a qué acuerdos tenga que llegar para lograrlo. En resumen, Pedro, lo que está pasando es que te has convertido en un presidente que no tiene ni el control real del Congreso, ni la capacidad para liderar con coherencia. Tus pactos son una amalgama de intereses egoístas y acuerdos temporales que no hacen más que alargar el sufrimiento de los españoles. En lugar de dirigir el país hacia un futuro próspero, estás más preocupado por mantener tus alianzas a costa del bienestar colectivo. Y lo peor de todo es que, en lugar de enfrentarte a los problemas reales de España, prefieres seguir jugando a ser el mago de la política, con trucos baratos que no engañan a nadie. Es hora de que bajes de las nubes y te enfrentes a la realidad, porque la situación del país no puede esperar más. Vallés no tiene pelos en la lengua y con su habitual franqueza destapa lo que muchos españoles ven pero no se atreven a decir en voz alta. Pedro Sánchez está atrapado en una trampa de su propia creación, donde sus decisiones y alianzas han terminado por encerrarlo en una burbuja política de la que parece incapaz de salir. Un líder que, en lugar de tomar las riendas de la situación y pensar en el futuro del país, se ve cada vez más atado a pactos que solo responden a intereses propios y a los de sus socios de turno. Mientras tanto, el pueblo español sigue siendo el gran olvidado en este circo político, un país que necesita con urgencia un gobierno comprometido con su bienestar, pero que se ve constantemente arrastrado por los intereses de aquellos que solo piensan en mantenerse en el poder, en lugar de pensar en los problemas reales que enfrentan los ciudadanos. Sánchez, mientras tanto, sigue buscando formas de aferrarse a su puesto, de buscar una estrategia que lo mantenga en la Moncloa a toda costa, pero sus decisiones no nos benefician a los ciudadanos. Muy al contrario,
lo único que hacen es empujarnos aún más hacia un futuro lleno de incertidumbre. Cada paso que da parece ir en la dirección equivocada, sin tener en cuenta las consecuencias que sus políticas tienen sobre las familias, sobre los trabajadores, sobre los jóvenes que no ven un futuro prometedor en su propio país. Pero lo más grave de todo es que el gobierno sigue insistiendo en la misma mentira, que todo va bien, que la economía está en su mejor momento, que España se encuentra en la senda de la recuperación. Mientras la realidad es muy distinta, pues la gran mayoría de los ciudadanos siente que lo que se les está vendiendo es humo. Y es que, Pedro, lo que nos cuentas sobre la mejor economía del mundo y tu gran liderazgo pueden quedar muy bonitos en tus discursos, pero, lamentablemente, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en las calles, en los hogares, en las empresas, en los hospitales de este país. La realidad es que estamos atrapados por un gobierno que no sabe gobernar, que no sabe tomar las decisiones necesarias para dar solución a los problemas reales de la gente. No se trata de vender una imagen perfecta ni de hacer anuncios en la televisión sobre supuestas mejoras que no llegan a materializarse. El pueblo español está harto de palabras vacías y de mentiras que solo sirven para mantener la fachada de un gobierno que no responde a las necesidades reales de la sociedad. Lo que realmente necesitamos son hechos concretos y políticas eficaces que demuestren que este gobierno, de una vez por todas, está dispuesto a trabajar para el bienestar de todos, no solo para su propia perpetuación en el poder. Pedro Sánchez, el auténtico mago de la política, no deja de sorprendernos con sus habilidades de ilusionista y su capacidad para mantenerse en el poder a base de trucos tan astutos como desconcertantes. No contento con ser el presidente que, día tras día, se sostiene en el cargo gracias a pactos con fuerzas separatistas y radicales que nada tienen que ver con el interés general de los españoles, ha logrado algo verdaderamente asombroso: hacer que sus propios seguidores se crean que España está en manos de un líder fuerte, decidido y capaz de cambiar el rumbo del país. Claro, la cosa sería bastante graciosa si no fuera porque la realidad es diametralmente opuesta. Pero, como bien sabemos, el periodismo no perdona. Y ahí entra Vicente Vallés, un periodista de Antena 3 que no ha tenido ningún reparo en destapar toda la farsa política que está viviendo España bajo la dirección de Sánchez. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez es la ruina de España. Vallés, sin pelos en la lengua, no escatimó en palabras para calificar el escenario político actual de auténtico esperpento. Si alguien pensaba que la política en España podía ir a peor, Pedro Sánchez ha demostrado que sí, siempre es posible hundir aún más el barco. Según el periodista, Sánchez puede estar ocupando la Moncloa, es cierto, pero en términos reales, lo que realmente necesitamos de un presidente no es que se mantenga allí a toda costa, sino que tenga la capacidad de gobernar de forma efectiva y coherente, y eso, como bien señala Vallés, le está faltando por completo. Sánchez no gobierna, juega a ser presidente, pero la realidad le está pasando por encima, y cada día es más evidente. En una situación tan crítica, tener la capacidad de tomar decisiones y sacar adelante reformas clave es esencial, pero a Sánchez solo se le da bien negociar con partidos que no buscan el bienestar de España, sino su propio beneficio. Lo que ocurre es que, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en seguir vendiendo su figura como la de un gran líder, la verdad es que en el Congreso de los Diputados no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Qué poder tiene un presidente que, aunque cambia su antojo a presidentes de grandes empresas públicas, no tiene ni el más mínimo control sobre la Cámara que se supone le debe dar apoyo para gobernar? Ni un papel. Vallés lo dejó claro: Sánchez puede mover fichas, pero su margen de maniobra en el Parlamento es tan reducido que es incapaz de sacar adelante ninguna de las reformas que necesita el país. Un presidente que se dice tan capacitado, pero que no puede ni hacer aprobar una ley básica para mejorar la vida de los españoles sin que antes sus socios separatistas o radicales la firmen. ¿Qué tipo de liderazgo es este? ¿Dónde está la fuerza de un mandatario que debería estar tomando las riendas y trabajando por el bienestar de todos los españoles, no por el de sus amigos de coalición que solo buscan que el país les rinda pleitesía? Y en cuanto a esas elecciones de 2023. Pedro, ¿te acuerdas de ellas? Claro que sí. Te presentaste como el gran salvador, pero no fuiste el candidato más votado, no. Sin embargo, como un buen mago, lograste mantenerte en la presidencia gracias a los votos de fuerzas que claramente no representan los intereses de la mayoría de los españoles. En lugar de trabajar por una España unida y fuerte, Sánchez ha preferido sostenerse en el poder a través de pactos con aquellos que desean romper el país, y lo que es peor, con radicales que no tienen ni idea de cómo gestionar un gobierno. Lo que sea por mantenerse en la Moncloa, ¿verdad? Sin embargo, como era de esperar, no pasaron ni 12 meses y esa mayoría parlamentaria que te mantuvo ahí, Pedro, se desintegró como un castillo de naipes, porque ¿quién iba a creer que un gobierno sustentado por los mismos separatistas que buscan romper el país y los radicales que solo hacen ruido podría durar mucho?
¿En qué cabeza cabe que un presidente que depende de partidos como ERC o Junts pueda tener una mayoría estable para llevar adelante políticas que beneficien al país en su conjunto? Es un despropósito absoluto. Y ahí está la realidad de la situación. El gobierno de Sánchez está atado de pies y manos, y eso lo sabemos todos. Él no gobierna, sino que sobrevive a base de un entramado político de intereses personales que no tiene ningún tipo de solidez, y mucho menos, ninguna visión de futuro para la nación. Eso lo sabe Vicente Vallés, y lo sabe el pueblo español, que está viendo cómo el país va de mal en peor porque tenemos a un presidente que prefiere pactar con aquellos que destruyen la cohesión nacional antes que tomar decisiones que realmente sirvan a los intereses del pueblo español. Al final, lo que se nos presenta como una gestión ejemplar de Pedro Sánchez no es más que una montaña rusa de promesas vacías, pactos que no benefician a nadie y un país cada vez más fracturado. Y, lo peor de todo, es que el presidente parece desconocer por completo la realidad. ¿Dónde está el proyecto de nación que nos prometió? ¿Dónde están las medidas claras y efectivas para resolver los problemas reales que afectan a los ciudadanos? No estamos pidiendo milagros, pero sí un gobierno que esté al servicio de los intereses de los españoles y no al servicio de los intereses de quienes solo quieren una tajada del pastel. En resumen, Pedro Sánchez no está gobernando, está navegando a la deriva, sin rumbo ni control, y con un reality show político que ya no sorprende a nadie, pero que nos afecta a todos. Mientras él sigue buscando maneras de mantenerse en el poder, los ciudadanos seguimos atrapados en un mar de promesas incumplidas y decisiones erráticas. Pero la cosa se pone aún más cómica cuando Vallés resalta algo tan evidente como la total falta de liderazgo real de Pedro Sánchez, un hombre que, a pesar de haber logrado llegar a la presidencia del gobierno, sigue sin tener ni el control efectivo del Congreso ni la capacidad para gobernar de manera eficiente. Es como si fuera el rey de un castillo de naipes, donde todo se cae con el más mínimo soplo de viento. ¡Ojo! La clave aquí está en que mandar no es lo mismo que gobernar, y parece que Pedro Sánchez ha confundido ambos conceptos por completo. Puede que en algunos momentos haya tenido la suerte de cambiar a los presidentes de grandes empresas o sacar de la chistera algunas medidas para salvarse del naufragio político, pero lo cierto es que, en el Congreso, ese Congreso lleno de diputados que son absolutamente necesarios para la estabilidad de cualquier gobierno, Pedro, no tienes nada que hacer. El presidente se muestra como un ilusionista, sacando trucos de su manga, pero en el ámbito político real, donde las decisiones afectan a millones de ciudadanos, su magia simplemente no funciona. Y es que, si algo ha quedado claro con su mandato, es que no tiene ni la habilidad ni la autoridad para liderar un país con coherencia y eficacia. Se trata de un presidente que, en lugar de imponer su liderazgo, prefiere ser el espectador en una partida que no sabe jugar. Este gobierno ha estado tomando decisiones que parecen beneficiar solo a unos pocos, a los que tienen acceso a los círculos de poder, a los que pueden negociar desde la comodidad de sus despachos, pero no a los trabajadores, no a los pensionistas, no a las familias que cada vez sienten más que la riqueza de este país está siendo concentrada en unas élites que se alejan cada vez más de las necesidades del pueblo. Mientras la mayoría de los ciudadanos se ve obligada a hacer malabares con sus salarios, a pagar precios desorbitados por el alquiler, a luchar contra una sanidad pública colapsada y una educación que deja mucho que desear, los que nos gobiernan siguen vendiendo una imagen de éxito que no corresponde en absoluto con la realidad. Lo que debería hacer Pedro Sánchez es enfrentarse de una vez por todas a la verdad y admitir que, lejos de estar gobernando para el pueblo, está completamente encerrado en un círculo vicioso de intereses personales y pactos políticos que solo buscan mantener a toda costa su control del poder. Esto no es gobernar. Gobernar es tomar decisiones valientes, decisiones que no solo respondan a las exigencias de los partidos que lo apoyan, sino a las necesidades reales de los ciudadanos. Lo que la gente quiere es que, en lugar de seguir con un circo mediático que no hace más que desviar la atención de los problemas reales, el gobierno de Pedro Sánchez pase a la acción y comience a trabajar en políticas concretas que ayuden a reducir el desempleo, a mejorar el sistema de salud, a bajar el coste de la vida y a recuperar el poder adquisitivo de las familias españolas. El futuro de España no se construye con pactos egoístas que beneficien a unos pocos. No se construye con promesas vacías y discursos llenos de optimismo que no se traducen en resultados concretos. El pueblo español merece un cambio real y auténtico, donde las políticas del gobierno se alineen con lo que la gente realmente necesita. Y eso no es más de lo mismo, no son más alianzas basadas en intereses partidistas ni más promesas incumplidas. Lo que necesitamos es un gobierno que se ponga a trabajar para resolver los problemas reales del día a día de los españoles. Así que, Pedro, ¿por qué no empiezas por ahí? ¿Por qué no dejas de vendernos historias ficticias y empiezas a hacer política real, centrada en el bienestar de la gente y no en la perpetuación del poder? España necesita acciones, no discursos. Necesita un gobierno que se ponga al servicio de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos.
La gente ya está cansada de esperar, de ver cómo los problemas se agravan mientras los que están en el poder siguen en su mundo de ilusiones. La inacción de este gobierno no puede seguir, porque mientras se sigue vendiendo humo, el país se desangra y el pueblo se siente más y más abandonado. Es hora de que alguien en la Moncloa se decida de una vez a hacer política para el pueblo, y no para perpetuarse en el poder. Las falsas promesas no tienen cabida en una España que necesita soluciones ya.